el horizonte de la noche del viernes 13, las luces de la ciudad parpadeaban como si compartieran un secreto. Elisa, una estudiante de informática y entusiasta de los foros digitales, había escuchado rumores sobre una transmisión clandestina que solo aparecía en esa fecha. Se decía que quien la encontrara se enfrentaría a una prueba de voluntad que podría cambiarlo todo. Un simple mito para atraer curiosos, pensó mientras se conectaba a un servidor oscuro conocido como 13dep. El acceso no fue sencillo. Tras varios intentos de descifrar un complejo cifrado, logró entrar en una sala de chat vacía. El único mensaje fijo en la pantalla rezaba: ¿estás listo para ver lo que hay más allá del espejo? Con un clic tembloroso, aceptó la invitación. La pantalla mostró una transmisión en vivo, una habitación vacía iluminada con una tenue luz roja. Por un instante, no ocurrió nada. Luego, un sonido abrupto. Una figura oscura atravesó la pantalla a velocidad tal que Elisa apenas pudo distinguir si era humana. Intrigada, revisó el código fuente del sitio buscando pistas, pero se encontró con algo más inquietante, un fragmento de código que estaba programado para activar la cámara de su computadora. De pronto, la transmisión cambió. En la pantalla ya no estaba la habitación roja, era su propio cuarto. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras se veía a sí misma observando la pantalla. Se levantó rápidamente y tapó la cámara con un trozo de cinta, pero el feed no se detuvo. Su imagen seguía ahí, inmóvil, aunque ella ya no estaba frente a la computadora. Un mensaje apareció en la pantalla: estás dentro del juego. Ahora, elige, observa o participa. Sin saber qué significaba, escribió observar. De inmediato, la pantalla cambió para mostrar una serie de grabaciones. Personas en habitaciones ordinarias, llevando a cabo tareas mundanas, pero todas compartían un elemento perturbador, un reloj digital que marcaba exactamente las 23:13. En cada grabación, los sujetos se detenían y miraban fijamente a la cámara, como si hubieran notado la presencia de alguien invisible. Un nuevo mensaje parpadeó: ya no puedes retroceder. Elisa cerró el navegador en pánico y desconectó su computadora. Respiró hondo, intentando convencerse de que todo era un truco elaborado. Pero cuando miró el reloj, las manecillas marcaban las 23:13. Su teléfono vibró, mostrando una notificación sin remitente: el espejo siempre devuelve lo que ve. Miró alrededor, tratando de calmarse. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente. El espejo en la esquina de su cuarto, antes un objeto inofensivo, comenzó a distorsionarse. La figura reflejada no era ella. Era algo más grande, más oscuro y más vivo. Elisa retrocedió, tropezando con la cama. La figura en el espejo dio un paso hacia ella. El vidrio tembló como si estuviera a punto de romperse. Cuando la figura cruzó el umbral del cristal, todo en la habitación se apagó. Solo quedó el silencio y una única línea de texto flotando en la pantalla de su computadora reiniciada: bienvenida al espejo. Las horas siguientes fueron un borrón de paranoia. Elisa, atrapada en su propia casa, sentía que la figura la observaba desde cualquier superficie reflectante. Intentó cubrir los espejos, pero las superficies se volvían brillantes y pulidas sin su intervención. El cristal del reloj de pared, el negro lustroso de la pantalla de su televisor apagado, incluso las gotas de agua en el fregadero parecían albergar sombras que se movían por voluntad propia. Desesperada, buscó ayuda en los foros. Escribió frenéticamente sobre su experiencia, esperando encontrar a alguien que también hubiera visitado 13dep. Las respuestas que recibió fueron crípticas: no mires. Acepta el juego. El viernes 13 es un reflejo de lo que temes. Un usuario anónimo le envió un enlace a una grabación. Era de baja calidad, pero reconocible, mostraba a alguien encerrado en una habitación idéntica a la suya. La persona intentaba romper el espejo con un martillo, pero antes de que el cristal cediera, el reflejo se volvió vivo y lo arrastró al interior. Elisa apagó su computadora de golpe. Todo esto es un engaño, se repitió, intentando calmarse. Pero una risa resonó en el silencio, un eco que no venía de ningún lugar específico. Giró sobre sí misma, y el reflejo en el televisor apagado la miró fijamente. El tiempo comenzó a desmoronarse. Elisa intentó ignorar los ruidos,
los susurros y las formas que parecían acecharla desde las esquinas. Sin embargo, una constante la atormentaba: el reloj. Cada vez que miraba, las manecillas parecían retroceder un segundo, atrapándola en un ciclo que desafiaba la lógica. Mientras revisaba su teléfono, encontró una galería de fotos que no recordaba haber tomado. Eran capturas de ella misma, dormida, en distintos rincones de su casa. Las imágenes parecían tomadas desde un ángulo bajo, como si alguien hubiera estado acechándola desde el suelo. El sudor frío empapó su camiseta mientras borraba las fotos una por una, pero al llegar a la última, esta se regeneró, mostrando algo nuevo: la figura oscura, de pie junto a su cama. Un golpe resonó en el espejo del pasillo. Elisa se armó de valor y se acercó lentamente, viendo cómo las grietas comenzaban a aparecer en la superficie, como si algo estuviera golpeando desde dentro. El ruido se detuvo de repente, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje: ¿estás lista para cruzar? No había remitente. La opción de responder apareció frente a ella como un reto inevitable. Con las manos temblorosas, escribió: no. El espejo respondió con una carcajada que sacudió las paredes. La figura oscura apareció nuevamente, esta vez no como un reflejo, sino como una sombra tangible que llenaba la habitación. En un último intento por escapar, Elisa corrió hacia la puerta principal, pero el pomo estaba helado y no se movía. A su alrededor, las superficies reflectantes comenzaron a fusionarse, envolviéndola en un mundo de cristal líquido. Con un grito ahogado, todo se desvaneció en una oscuridad que no era natural. Solo quedó un último eco en el aire: el espejo nunca miente. El reloj marcaba las 23:59. Cada tic resonaba como un golpe seco en el pecho de Elisa. Sentía que el tiempo se ralentizaba mientras la habitación se llenaba de sombras que parecían cobrar vida. Las paredes crujían como si algo estuviera forzándolas desde el otro lado. En el espejo, la figura oscura se mantenía inmóvil, observándola con una expresión que ahora pareció adquirir más definición. No era simplemente una sombra, tenía ojos profundos, como pozos sin fondo, y una sonrisa torcida que se expandía más allá de lo humanamente posible. Las luces parpadearon, lanzando destellos que deformaban la habitación. Elisa sabía que algo ocurriría a la medianoche, pero no entendía qué. Cada superficie reflectante en la habitación comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido bajo y constante. El espejo, el televisor apagado, incluso la pantalla de su teléfono desprendían destellos inquietantes. La figura en el espejo levantó una mano, una invitación clara. Elisa, con las manos temblorosas, susurró: ¿qué quieres de mí? Pero no obtuvo respuesta. En cambio, el espejo comenzó a agrietarse desde el centro, las fisuras formaban patrones que parecían runas antiguas. Una brisa helada salió del cristal, apagando las pocas velas que había encendido en un intento desesperado de traer algo de consuelo a la habitación. Si me enfrento a esto, tal vez acabe, pensó, intentando reunir coraje. Dio un paso hacia el espejo. La figura también se movió, imitando sus movimientos, pero de una manera desfasada, como si cada acción de Elisa tardara un segundo más en reflejarse. La tensión era insoportable. Cuando estuvo a solo un paso del cristal, sintió como el aire se volvió denso, casi líquido. Cada respiración era una lucha. Esten era una lucha. Ixten barra inversa U00 y 3 humano hacia la superficie fría y vio como la figura hacía lo mismo. Pero cuando sus dedos tocaron el vidrio, no sintió resistencia. Su mano atravesó el espejo como si fuera agua, y el frío quemante recorrió su brazo. Intentó retirarlo, pero algo al otro lado la sujetó. Las luces de la habitación se apagaron por completo, y lo único que quedó fue la pantalla de su computadora. En ella apareció un único mensaje: tu decisión ha sido tomada. Bienvenida. Un tirón violento la llevó al otro lado. La sensación fue como caer a través de agua helada, pero sin poder respirar. Cuando finalmente se detuvo, estaba de pie en una habitación roja, idéntica a la que había visto en la transmisión inicial. Frente a ella había una pantalla enorme con una lista interminable de nombres. Su corazón se detuvo al ver el suyo al final de la lista. Junto a él, una serie de códigos y coordenadas que no podía descifrar.
La pantalla parpadeó, y un nuevo mensaje apareció: observa o participa. Esta vez no había teclado para responder. Una voz resonó en la habitación, baja y gutural, como si viniera desde las profundidades del espejo: elige. Si no decides, nosotros lo haremos por ti. Elisa miró a su alrededor buscando una salida, pero solo había paredes lisas y el espejo a su espalda. La figura seguía ahí, observándola desde el otro lado con una sonrisa que ahora era más burlesca que nunca. Observar, susurró, con la voz quebrada. La pantalla cambió de inmediato. Aparecieron múltiples ventanas mostrando grabaciones en tiempo real de personas en sus casas, oficinas y dormitorios. Cada una de ellas llevaba un reloj digital que marcaba las 23:13. En todas las grabaciones, las personas se detenían abruptamente y miraban fijamente hacia la cámara, como si supieran que alguien las observaba. Una de las ventanas se amplió hasta ocupar toda la pantalla. Elisa sintió que el aire abandonaba sus pulmones al reconocer la habitación: era la suya. En la transmisión, ella estaba sentada frente a su computadora, escribiendo frenéticamente en un foro. El reloj marcaba las 23:12 y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Entonces, en la grabación, ella se detuvo y giró lentamente hacia la cámara. La Elisa en la transmisión sonrió, pero su sonrisa era idéntica a la de la figura del espejo. La pantalla se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Una única frase resonó en el vacío: el espejo siempre devuelve lo que ve. Cuando las luces volvieron, Elisa estaba de pie frente al espejo nuevamente, pero esta vez, su reflejo no se movía. Era ella quien estaba atrapada en el otro lado, observando a su propia figura moverse libremente en su habitación. La figura en el mundo real miró directamente al espejo y sonrió antes de cubrirlo con una tela negra. Elisa intentó gritar, pero no había sonido en el mundo del espejo. Solo quedó el eco de su desesperación y el interminable reflejo de una realidad que ya no le pertenecía. Mis ojos los quiero de vuelta, solo veo oscuridad.